Tengo 80 años y hay cosas que no hice, no porque no pudiera ni porque no tuviera ocasión, fue por algo peor, porque tuve miedo y dejé que ese miedo decidiera por mí y me quedé sin hacerlas. Hoy quiero contaros cuáles son esas cosas, no para quejarme ni para daros pena. Ya sabéis que soy un abuelo al que le gusta mucho hablar. Os lo cuento porque si hay alguien escuchándome ahora mismo que está dejando de hacer algo por miedo, quiero que sepa lo que se siente 40 años después, cuando miras atrás y ves el hueco que dejó lo que no hiciste. Quédate hasta el final porque la última es la que más me pesa y la que más me ha costado decir en voz alta. Vamos con la primera. De joven quise montar un negocio propio. Tenía unos 30 y pocos años. Pablo era pequeño todavía. Carmen, mi esposa, trabajaba. Y yo tenía una idea. No voy a entrar en detalles de qué era porque ya no importa, pero era algo que me ilusionaba, algo que había estado dándole vueltas durante meses y que cada vez que lo pensaba me encendía por dentro. Se lo conté a Carmen una noche. Ella me escuchó. Me dijo que si lo veía, claro, que lo hiciera, que ella estaba con lo que yo decidiera y no lo hice. Le di vueltas durante semanas, calculé lo que podría salir mal. Pensé en el dinero que podíamos perder. Pensé en la hipoteca, en el niño, en la responsabilidad. Y al final me dije que no era el momento, que ya habría otra ocasión, que cuando las cosas estuvieran más estables, las cosas nunca estuvieron más estables. O si lo estuvieron, ya no tenía la misma ilusión, ya había pasado. Y seguí toda mi vida trabajando para otros, que no estuvo mal, que me dio lo que necesitaba para sacar adelante a mi familia. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo, si habría salido bien o mal, si al menos habría podido decir que lo intenté. No puedo decirlo, y eso pesa. El miedo al fracaso es el que más cosas nos roba, no el fracaso en sí, el miedo a él. Porque el fracaso al menos te deja una historia, el miedo no te deja nada, solo el hueco de lo que no hiciste. La segunda cosa que no hice por miedo tiene que ver con mi padre. Mi padre era un hombre de pocas palabras, de los de su época, de los que demostraban el cariño trabajando y no hablando. Yo le quería y creo que él me quería a mí, pero nunca nos lo dijimos, nunca tuvimos esa conversación. Nunca me senté con él y le pregunté cómo había sido su vida, qué había soñado, qué le pesaba, qué le había gustado más de todo lo que había vivido. Tuve miedo de que le pareciera raro, de que no supiera qué hacer con eso, de que la conversación fuera incómoda y los dos nos quedáramos sin saber qué decir. Así que nunca la tuve. Mi padre murió con 72 años y yo me quedé sin saber muchas cosas de él que ahora nunca voy a saber, sin haberle dicho cosas que debería haberle dicho, sin haber escuchado cosas que él podría haberme contado si yo hubiera abierto la puerta. Esa conversación que no tuve con mi padre me enseñó algo que intenté aplicar con Pablo, con más o menos acierto, que hay que tener las conversaciones aunque den miedo, que la incomodidad de un momento vale infinitamente más que el arrepentimiento de toda una vida. No esperes a que sea el momento perfecto para decirle a tu padre o a tu hijo o a quien sea lo que sientes. El momento perfecto no existe. Existe el momento en que decides que ya es suficiente tiempo sin decirlo. La tercera cosa que no hice por miedo es viajar más cuando podía. Carmen, mi esposa, siempre quiso viajar más. Desde que éramos jóvenes, hablaba de sitios que quería ver. Italia, Grecia, Portugal. Tenía esa ilusión de conocer lugares nuevos que yo nunca tuve en la misma medida, que yo soy más de quedarme en lo conocido. Y siempre había una razón para no ir, que si el dinero, que si el trabajo, que si los niños, que si ya iremos cuándo. Y los años fueron pasando, y los viajes fueron quedando en conversaciones que nunca se hacían realidad.
Fuimos a Lisboa cuando ya teníamos más de 65. Nos perdimos, nos reímos, comimos bien, caminamos por calles con adoquines y farolas antiguas. Fue bonito, fue muy bonito, pero fue el único viaje grande que hicimos juntos. El único. Cuando Carmen murió, mi esposa, pensé en todos los sitios que habría querido ver y que no vio. Y me sentí responsable de eso de una manera que no sé si es justa o no, pero que estuvo ahí durante mucho tiempo. No os digo que gastéis lo que no tenéis. No os digo que dejéis de lado las responsabilidades. Os digo que si hay algo que queréis hacer con la persona que tenéis al lado, no lo postergues más de lo necesario, porque hay cosas que si no las haces en su momento, luego no puedes hacerlas, y eso no tiene arreglo. La cuarta cosa que no hice por miedo es estar más presente cuando Pablo era pequeño. Esto ya lo he contado otras veces y no voy a repetirlo todo, pero en el contexto de este video tiene que estar. Trabajé mucho cuando Pablo era niño, demasiado. Y detrás de ese trabajo había también miedo. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a no darle suficiente. Miedo a que la familia no tuviera lo que necesitaba. Un miedo real, no inventado, pero que me llevó a estar menos de lo que tenía que haber estado. Los partidos de fútbol que no vi, los sábados que prometí y no cumplí, las tardes que llegué tarde y él ya estaba dormido. Eso no vuelve. Por mucho que luego lo hayas arreglado, por mucho que la relación con tu hijo sea buena ahora, esos momentos no vuelven. Se fueron y ya está. El miedo a no dar suficiente materialmente me robó la posibilidad de dar lo que de verdad importaba, que era estar, simplemente estar. Si tenéis hijos pequeños y estáis escuchando esto, guardaos este consejo. La presencia no se recupera. El tiempo con ellos ahora no lo podéis comprar después. Estad, aunque no podáis dar todo lo demás, estad. Y ahora la última, la que más me pesa, la que más me ha costado decir en voz alta durante años y que hoy voy a decir porque creo que hay gente que necesita escucharla. La cosa que más me arrepiento de no haber hecho por miedo es haber sido más cariñoso con Carmen, mi esposa, en los años del medio. Al principio éramos jóvenes y el cariño fluía solo. Al final, cuando Pablo se fue y nos quedamos los dos solos, otra vez también. Esos años del final fueron los mejores de los 44, ya lo he contado. Pero en el medio, en los años del trabajo, y los niños y las prisas y el cansancio, el cariño fue quedándose en segundo plano. No porque dejara de quererla, la quería, sino porque el día a día se lo fue comiendo, y yo me fui volviendo un hombre de pocas demostraciones, de dar el cariño, por supuesto, sin decirlo, sin demostrarlo, sin pararme a decirle lo que significaba para mí, y tuve miedo de parecer blando. Tuve miedo de que fuera raro después de años sin hacerlo. Tuve miedo de que no supiera cómo hacerlo bien y quedara forzado. Tonterías, todo. Tonterías. Carmen, mi esposa, se merecía más demostraciones de las que tuvo y yo me quedé con cosas dentro que debería haber sacado y no saqué. Y ahora no puedo sacárselas a ella, solo puedo contároslas a vosotros. Si tenéis a alguien al lado, decidle lo que sentís hoy. No cuando sea el momento perfecto, no cuando hayáis encontrado las palabras exactas. Hoy con las palabras que tengáis, aunque sean torpes, que lo torpe dicho de corazón vale más que lo perfecto que nunca se dice. Eso es lo que aprendí. Demasiado tarde para algunas cosas, pero aprendido. No dejéis que el miedo decida por vosotros. El miedo siempre va a estar ahí. Siempre va a haber razones para no hacer, para no decir, para esperar un poco más. El miedo es muy listo y siempre encuentra argumentos. Pero al final del camino, con 80 años, sentado en este sillón de Málaga con Mandarino al lado y los tomates del balcón y todo lo que ha sido la vida, lo que pesa no es lo que hiciste,
y salió mal. Lo que pesa es lo que no hiciste. Acordaos de eso. Y antes de irme, quiero deciros algo más. Llevo un tiempo con este canal y hay días que me pregunto si tiene sentido seguir, si lo que cuento le llega a alguien, si merece la pena, y luego me llega un comentario de alguien que me dice que se sintió menos solo escuchándome, o que llamó a su padre después de ver un vídeo mío, o que fue a ese viaje que llevaba años postergando. Y entonces sé que sí merece la pena. Gracias a cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado, a los que lleváis tiempo viéndome y a los que me habéis descubierto hoy, a los que comentáis y a los que no decís nada pero estáis ahí. Gracias, de verdad. No sé cuánto tiempo más voy a estar aquí contando cosas, nadie lo sabe, pero mientras pueda y mientras tenga algo que decir que valga la pena, aquí estaré. Cuídate y no dejes para mañana lo que puedes hacer, decir o sentir hoy.